Pero yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 14. Bueno, más bien la última frase del versículo 13 y el versículo 14 completo. Dice allí la palabra de Dios: porque la luz le manifiesta a todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5, 13, última parte, y 14, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, te damos gracias, o más bien, Señor, seguimos alabándote, Padre, porque tú mereces toda la honra y la gloria de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que estas alabanzas hayan llegado a tu trono como un olor fragante, como un perfume de amor de nuestros corazones hacia ti, Señor. Ahora te pedimos que preparen esos corazones para recibir tu palabra, Señor, y bendícenos en este mensaje, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué yo leí este texto comenzando en la última frase del versículo 13? Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, y todas sus cartas, y toda la Biblia, no habían ni capítulos ni versículos. La Biblia en esos tiempos no tenía ni capítulos ni versículos. No había esa división. La división de la Biblia en capítulos se hizo en el 1234 al 1242 por un teólogo llamado Stephen Lawson. En el 1560 se dividió en versículos por Roberto Esteban o Roberto Estienne. Ambos eran pastores presbiterianos y anglicanos de sus iglesias, y se hizo eso se hizo esa división por la sencilla razón de que era muy difícil memorizarse un capítulo, memorizarse una carta o un libro completo. Se subdividió en capítulos para hacerlo más entendible y luego en versículos, porque de esa manera nosotros podemos ir, busca tal versículo, pero si nos mandaran a decir, busca tal párrafo de este libro, por ejemplo, un libro como primer libro de Samuel o primera de Crónicas, nosotros vamos a estar perdidos. Entonces lo que se hizo fue esa subdivisión. Y yo lo que hice esta mañana fue que tomé de esa carta, no de los versículos, y tomé esto como si fuera una oración para dar sentido al mensaje que se va a exponer aquí. Y lo hago para una mejor comprensión de lo que vamos a estar, voy y repito, exponiendo. Ahora bien, muchos comentaristas de la Biblia dicen que ese texto que nosotros citamos, o ese párrafo que nosotros citamos, de Efesios, capítulo 5, lo que es la última parte del versículo 13 y el versículo 14 completo, era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva y se utilizaba como un medio para despertar tanto a los incrédulos que estaban muertos en sus delitos y pecados, como a los creyentes que habían caído también en un estado de sueño. Entonces se cantaba este himno en los tiempos de Santa Cena, en los tiempos de adoración, como una forma de despertar la conciencia de los pecadores no arrepentidos, pero también de los pecadores arrepentidos. A uno despertarlo de su condición de muerte espiritual y a otro a despertarlos de su sueño espiritual, de su letargo espiritual como iglesia. Además se dice que esta cita, o que este texto o esa frase es una cita de Isaías capítulo 60, versículo 1. Y indudablemente si vamos a esos versículos, a ese versículo 60, al capítulo 60 y el versículo 1 de Isaías, nos vamos a dar cuenta del gran paralelismo que hay en estos dos versículos. No sé si lo tienen preparado de arriba para que vean los hermanos el paralelismo que hay. Por ejemplo, ahí está Isaías 61 y Efesios capítulo 5, 14. Dice, levántate, resplandece, dice Isaías 60. Y Efesios 5, 14 dice, despierta tú que duermes. Y dice el versículo 1 de Isaías 60, porque ha venido tu luz. Y dice Efesios 5, 14, y levántate de los muertos. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y dice, y te alumbrará Cristo. Ese paralelismo dice que se tomó ese versículo
y se llevó a la carta de Efesios y se hizo ese himno para toda la iglesia de esos tiempos. En el texto del pasaje de Isaías, este texto del pasaje de Isaías está dirigido a la hija de Sión en un tiempo donde ya el pueblo de Israel también estaba como un estado de apostasía y durmiendo. Estaba cerca el cautiverio de todo el pueblo judío. Y también, hermanos, si nosotros vamos a Efesios, el pasaje presupone una condición de miseria, el sueño de la muerte que había descendido sobre la iglesia de Éfeso. O sea, la iglesia de Éfeso, como en los tiempos de Israel, estaba durmiendo y estaba en grandes problemas. Se había desvinculado de una adoración correcta a Dios, se había desvinculado de un despertar para hacer, ese despertar que tenía para hacer la obra de Dios, y había caído en un letargo. Ahora bien, hermano, te dirá, bueno, ¿y qué es uno que duerme según lo que estamos hablando? Dormir es estar en aquel reposo que consiste en la inanición o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. O sea, el que está durmiendo no hace nada voluntariamente. Inclusive tenemos pesadillas que son involuntarias, tenemos sueños que son involuntarios. Porque el que duerme no tiene dominio de sí, sino que está postrado en su sueño y no quiere despertar de él. Y este texto se refiere, con la imagen del sueño, a aquel que está en un estado de cosas, de un alejamiento de Dios, y está al borde del peligro de despertar en una pesadilla. Esa es la idea que tenemos aquí. Alejado de Dios, vivimos un sueño que nos parece una realidad, pero no es una realidad, hermano. Vivimos dormidos y creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Porque el que duerme en un estado de postración no está haciendo nada. Y es ahí que Dios, a través de Dios Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Éfeso: despiértate porque está durmiendo, un estado de postración que es difícil levantarte. Ustedes saben que hay gente que son difíciles levantarlo por la mañana. Hay gente que tiene que moverlo y algunos echarle agua fría. No le voy a decir que levante la mano quiénes son de esos, pero hay gente que son así. Y aparentemente era esa condición que tenía la iglesia de Éfeso cuando se introdujo este himno dentro de esta carta. Y que mientras la iglesia de Éfeso y cualquier iglesia duerme, Satanás está despierto con un león rugiente buscando a quien devorar. Si ustedes van al canal de geografía que dan esos canales que me gusta verlos porque dan muchas historias de los animales y estas cosas, la mayoría de los animales depredadores andan buscando su caza, o sea, su alimento, en la noche, porque es el tiempo donde están dormidos la mayoría de los animales y ellos pueden cazarlo con mucha facilidad. Entonces eso nos da idea a nosotros, hermanos, que nosotros podemos ser cazados por Satanás en un estado de postración y de sueño, y el destruirnos como un león rugiente destruye a su presa. El que duerme es como el enfermo que, plagado de enfermedad, quiere gozar de perfecta salud, pero está durmiendo. Y hermano, esto nos lleva a pensar en nuestra sociedad, en el día de hoy en primer lugar. Vivimos en una sociedad que está durmiendo en su estado de pecado, en su estado de postración, dormida en la injusticia que hacen que llevan millares a pasar hambre y necesidades. ¿Usted sabe cuántas personas están muriendo diariamente, niños, de hambre? Más de 26,000 niños mueren y personas mueren diariamente de hambre en el mundo. Mientras terminamos de predicar este sermón, hermano, posiblemente estén golpeando ahora mismo a más de 20,000 niños y a más de 5,000 mujeres. Mientras predicamos este sermón, quizás se está despojando en otro país a más de 5,000 personas, robándole, quitándole, asaltándole, robándole el celular y todas estas cosas. Mientras nosotros estamos predicando este sermón, el mundo está lleno de injusticia que sería imposible contarla. ¿Y por qué es eso, hermano? Porque es el síntoma de una sociedad dormida por el pecado. La sociedad está durmiendo y está gozando en su pecado. Dormida por la corrupción a la que llegamos a tratar como si fuera algo que de ninguna manera pudiera evitarse. Dormida en sus pecados, dormida por la inmoralidad de todo tipo que llegamos a justificar y hasta sentirnos desviados, o sea, nosotros estamos desviando como iglesia la mirada de todas las cosas que están pasando.
Estamos, hermano, en medio de una sociedad que no quiere despertar a las realidades que se están viviendo en estos tiempos. Y fue a la iglesia que se llamó para traer la luz de la palabra de Dios para despertar al mundo. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? O sea, siéntate tranquilo ahí delante de Dios, hermano. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esta sociedad cambie? Yo ayer vine, y voy a seguir viniendo todos los sábados, y vi 150 jóvenes aquí. Trajimos el material para predicar la palabra de Dios. Son jóvenes que tienen buenos deseos de aprender música, de aprender arte y todas estas cosas. Y la iglesia les facilita este local y muchas de sus facilidades que tiene, valga la redundancia, para que ellos se desarrollen. Pero ¿qué vamos a hacer con esos 150 jóvenes que están en esa sociedad que lo está depredando? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no estamos haciendo nada por los vecinos, hermano? Porque estamos durmiendo. Y en ese dormir que tenemos sueños que son irrelevantes para la gloria de Dios. No soñamos que si aquel hermano tiene esto. Nos soñamos con los hermanos y no con nuestros propios pecados. Hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Y por qué no estamos haciendo las cosas que Dios quiere, que se han enseñado una y otra vez en esta iglesia? ¿Por qué no estamos haciendo eso, hermano? Porque nosotros vivimos como cristianos dormidos. Estamos viviendo como cristianos dormidos. El texto bíblico no está dirigido en primer lugar a la sociedad, sino a cristianos de una comunidad. Y a ellos se les reclama que no caigan en el sueño que lo aleja de Dios y lo aleja de la obra de Dios. Este texto fue dirigido a la iglesia de Éfeso, como una advertencia, una iglesia que cayó luego en el pecado de la autosuficiencia teológica, de su capacidad que tenía. Esta iglesia de Éfeso tenía todas las cualidades de ser, o era la mejor iglesia de su tiempo. Tenía una capacidad teológica grandísima, tenía una enseñanza, y ayer me decía los jóvenes que asisten aquí los sábados, uno de los jóvenes nos decía, un par de jóvenes, que ellos se quedan admirados de la enseñanza que hay en nuestra iglesia. Pero ¿qué pasó con esta iglesia que tenía tantas cosas a su favor para seguir sirviendo al Señor? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, el mismo Señor hablándole, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 1 al 7, dice allí la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Si hay una cosa, hermano, que hay en medio nuestro, que nuestra iglesia no soporta las malas doctrinas. Porque hemos sido enseñados por la palabra de Dios, que las malas doctrinas hacen daños y destruyen las iglesias. Y ha probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo ha hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Se volvió rutinaria la iglesia, hermano. Que hay una rutina, venimos el miércoles, lo que podemos a la iglesia, los 20 que venimos a la escuela dominical, los 40, los 100 que venimos a ver. O sea, se cayó en esa rutina, hermano. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se apagó y comenzamos a amar otras cosas, otras comodidades, comenzó a amar todo esto. Recuerda, por tanto, de dónde ha caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, hermano. Hermano, si el Señor no quita el Espíritu Santo, lo que arde en nuestras vidas, se acabó la iglesia. Pero hay iglesias, hermano, que han perdido tantas cosas que no se dan cuenta si está o no está el Espíritu Santo. No podemos permitirnos eso. Pero tiene esto que aborrece de la obra de los nicolaítas, unos falsos, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo había sido reemplazado
por una ortodoxia fría y mecánica. Por una vida fría y mecánica, los hermanos se olvidaron de ese amor hacia el Señor y de hacer su obra. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustitutos de ninguna manera por el amor y el fervor a Cristo y a su obra. Pero esa autosuficiencia, ese superteólogo había reemplazado el fervor y el amor a Cristo y a su obra. Se durmieron sus laureles teológicos, cayeron en el sueño de desamor a Cristo y perdieron su fervor por las cosas del Señor. ¿Y por qué? Por el Señor mismo. ¿Y qué dice el Señor? Quitaré tu candelero. El juicio de Dios puso fin a esa iglesia, porque no mantuvo el primer amor. Hermano, y nosotros tenemos que examinar si tenemos ese primer amor para el Señor Jesucristo, para su obra. Los pastores que vienen a la capacitación, y esto para la gloria de Dios, han dicho algunos, por lo que vemos, pastor, cualquier joven de los suyos puede enseñarnos a nosotros. Aquí hay jóvenes que conocen la palabra de Dios, hombres y mujeres que manejan la Biblia, y cada día nos vivimos preocupando porque manejen mejor la palabra de Dios. Sin embargo, esas iglesias que vienen aquí se multiplican al 100 por 1 día a día porque tienen el fervor. Ellos no tienen el conocimiento, pero tienen el fervor para amar y trabajar para la obra de Dios. Ejemplo de una iglesia que hay frente a Salomé Ureña, del pastor viene aquí con todos sus miembros, con todos sus líderes. Esa iglesia se ha multiplicado en 3 años a un 300%. ¿Por qué? Porque el fervor y el amor a Cristo está en ellos. Hermano, eso puede pasarnos a nosotros. Por esta razón quiero que profundicemos un poco más en el sentido en el sueño de los creyentes. Porque el sueño de lo que está, este sueño que tenemos, hermano, ni siquiera nos está apartando del pecado. ¿Por qué? Porque hemos disfrazado ese sueño que está durmiendo la iglesia en un barniz de piedad. No, nosotros somos reformados y conocemos la confesión de fe y todos los estatutos. Y ahí escondemos, hermano, detrás de estas cosas escondemos nuestra falta de amor al Señor. Nosotros podemos reconocer a un pecador fácilmente. Ahí entra una señora y sabemos que tiene problemas de pecado. Salió el hermano Paulino a hablar con ella ahora. Reconocemos el pecador, pero para nosotros es muy difícil identificar cuando hay un pecado, porque podemos coger nuestras vidas y ponerlas detrás de un barniz de supuestamente piedad y conocimiento bíblico sin estar amando al Señor y estar dormido en nuestros laureles. Este es el sueño del cristiano que se cree bueno, que no le hace mal a nadie, fiel a la religión, inofensivo, amable, celoso de su fe y correcto, pero que no tiene una conciencia clara de lo que es glorificar a Dios en su vida. Es el cristiano que busca su justificación en sus propias acciones, sin saber que eso es la basura a los ojos de Dios, decía Martín Lutero. Hermano, ¿cómo pensar que estamos dormidos frente a una realidad que está viviendo este mundo en este tiempo? Con tanto pecado en este mundo, nosotros estamos durmiendo, hermano. Voy a ver si tengo tiempo, pastor, para reunirme. ¿Qué es de la escuela bíblica de nuestra iglesia? Asisten menos del 40% de sus miembros para ser edificados. Yo fui despertado de nuevo en el día de hoy en cuanto a la creación por la clase que se están dando. Hay que despertar, hermano, en esto, para conocer mejor la palabra de Dios, para amar más a Dios. ¿Qué es una santidad práctica que conmueve la sociedad? O sea, el lugar donde vivimos, que digan realmente es un creyente. Donde trabajo, yo tengo que mostrar que soy un creyente. Con lo que me junto, yo tengo que mostrar que soy un creyente. ¿Cómo explicamos a esta sociedad que se dice que ahora tiene
A República Dominicana se dice ahora que tiene un 35% de su población cristiana. Sin embargo, no vemos cómo está afectando eso el mal aquí a la República Dominicana. Y seguimos lamentando que hay tanta delincuencia, violación y feminicidio. Y siguen apareciendo fetos tirados por doquier. ¿Por qué pasan estas cosas, hermano? Porque tenemos una iglesia dormida. Y hay que despertar. Tenemos una iglesia cansada. Y yo me pregunto, ¿de hacer qué? ¿De hacer qué? ¿Qué del sentido de gratitud que tenemos hacia lo que Dios nos ha dado, hermano? Todo el mundo queda asombrado de todas las cosas que Dios nos ha dado y nos da. Hermano, ya recibimos 7,000 libros para los pastores de regalo y nos va a dar 35,000 libros para todos los jóvenes que están con Franklin. Para poner un ejemplo de las cosas que Dios nos da. Dios quiere despertarnos. No es un sentido de gratitud, hermano. Por agradecimiento yo tengo que estar delante de Dios en mi iglesia. Vivimos en un estado de desagradecido de Dios, aún pese a lo que Dios nos ha dado. Hermano, la mayoría de ustedes tienen sus hijos en los caminos del Señor. Y hay niñas de la edad de nuestras niñas que están viviendo una vida desenfrenada. Tus hijos están en la iglesia. Hay que despertar de eso. Queda la lectura de la Biblia como práctica que nos haga crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Queda de nuestros devocionales, de nuestro encuentro con Dios diariamente. Yo, el pastor, lo va forzando para que lean por la mañana el libro de Spurgeon y le pone los textos y otro José por allá, motivando a los hermanos que salgamos con la palabra de Dios. ¿Qué de nuestra adoración? Bueno, el pastor Edwin nos alabó el domingo pasado por nuestra adoración. Sin embargo, hermano, si usted sabe música, se van a dar cuenta que en el día de hoy estaban todos los compases, todos los tiempos, toda la melodía estuvo medida conforme a los estándares de la música. Y eso es lo que buscamos en la iglesia. Una iglesia que adore a Dios en espíritu, pero en la verdad del conocimiento de lo que está haciendo. Esos jovencitos que tocaron hoy, que están en el grupo de Generación de Cambio, saben mantener el tiempo. Tú quieres dirigir en la adoración en la iglesia, aprende música. Tú quieres cantar en la iglesia, aprende el solfeo por lo menos para que sepa cuándo tú vas a entrar. Aprende la clave de sol, la clave de fa. Aprende lo que una negra, una fusa. Aprende lo que un crescendo. Son las cosas que nos ayudan, hermano, a tener una adoración correcta delante de Dios. Yo voy a cantar al Señor. No, al Señor se le canta lo mejor. Los ángeles cantan en armonía delante de su presencia. Yo me gozo al ver a Paola con su violín encima. Su mamá hizo un sacrificio y se lo compró. Y a Chris Mayri con su piano encima. Y a Rubí, que viene todos los sábados a aprender. Así hay muchos jóvenes de la iglesia que, pastor, yo quiero aprender a dirigir, pero que vengan a ser enseñados. ¿O usted cree que ese contracanto de Clara y de lo que estaban ahí fue inventado? No, hermano, eso es porque se sabe llevar una adoración correcta delante de Dios. Tenemos que despertar en esto. Y aquí tenemos una escuela de música de la mejor. Y le voy a decir una cosa, la escuela de música de otro va a cerrar y va a haber más problemas aquí con más gente queriendo venir. Involúcrate, eso es tuyo, Dios te lo ha dado a ti, despiértate, joven. Y avanza para tener una adoración correcta delante de Dios. Que no se admiren los hombres, no, que los ángeles nos envidien. Y que Dios se admire por nuestra adoración. Despertémonos en eso. Y los que están despertando, dejémoslos. Cuando Clara comenzó, tocaba menos que Chris Mayri. Ella no es una piedra consumada, pero toca bien.
Hermano, despertémonos en nuestra adoración. Queda nuestra costumbre de hablar de los hermanos, de difamar a nuestros hermanos. Tengamos cuidado con eso, hermano. Eso es una iglesia que está soñando en pecado. Cuando un hermano falta, primero hagamos una buena construcción. A lo mejor está enfermo, a lo mejor tiene un familiar enfermo. No, hermano, busquemos por qué. Despertemos con una buena relación con los hermanos, dejar de estar hablando y busquemos cómo acomodarnos entre nosotros para despertar como iglesia. A veces yo creo a veces que tenemos una fe que solo sirve para calmar nuestra conciencia y dejarnos tranquilos. No, yo leo la Biblia, yo voy a mis cultos. No, es que la vida de Cristo es más allá que eso. Quizá, hermano, yo soy consciente de la dureza, quizá para algunos de estas palabras fueron duros para mí. También, hermano, cuando nosotros predicamos un mensaje, nos lo predicamos primero a nosotros. ¿Dónde yo estoy dormido? Muchísimas cosas. Quizás soy irrespetuoso con mi esposa, con mis hijos. Tengo que despertar una vida de santidad en eso. Hermano, nuestra iglesia está viviendo en un tiempo donde todavía estamos recibiendo bendiciones espirituales y materiales. Aprovechemos ese tiempo. Nadie está recibiendo tantas bendiciones como nosotros. Es el grito de toda la palabra de Dios. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. Ese grito nos llama a abandonar el sueño para llegar a la plenitud que nos es prometida en la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbio, el proverbista al que duerme? Vayamos a Proverbio capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice aquí, en sentido general, que el dormir mucho atrae pobreza y necedad. Dice la palabra de Dios. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco dormitar, y cruzarás por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermano, nuestro sueño. Aquí está hablando de la vida práctica, ha hablado de las hormigas, de su laboriosidad anteriormente. Pero hermano, está hablando también de nuestra pobreza espiritual. Va a venir pobreza espiritual si nosotros no nos despertamos. Dice el Proverbio 10:5, el que duerme en tiempo de siega no cosecha nada. El que duerme en tiempo de siega no cosecha nada. Por eso, hermano, levántate de los muertos, dice el texto. Así Dios considera el estado de sueño del ser humano como muerto. Quienes viven en el sueño están alejados de la presencia de Dios y viven en el sinsentido, buscando satisfacer la vida con cosas perecederas que se consumen con el uso. Levantemos. Escucho padres a veces con tristeza decir, pastor, usted no sabe lo que me cuesta levantar a mis hijos para que vengan a la iglesia. Y lo dicen con tristeza. Oye, hijo, te voy a decir una cosa. Es a ti que Dios te va a pedir cuenta, no a su padre. Si te dice ser creyente. Escucho de algunos que dicen, pastor, es que estoy muy envuelto en mis estudios. ¿Qué te importa que gane el mundo si va a perder tu alma? Porque un estado así es llamado en todas las escrituras como muerte, aunque la vida física continúe. Por eso dice, para los tiempos postreros, dice 1 Tesalónica, capítulo 5, versículo 6, ya hablando de los últimos tiempos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estamos viviendo en tiempos finales, tiempos difíciles. Velemos, despertemos. Dice John MacArthur comentando este texto, puesto que los creyentes han sido librados del dominio de las tinieblas, son retirados de la noche de pecado e ignorancia y colocados a la luz de Dios, puesto que los cristianos están en la luz, no deberían dormir en la indiferencia espiritual y la complacencia, sino mantenerse vigilantes y alertas sobre las cosas espirituales que les rodean. No deben vivir como las personas entenebrecidas y dormidas que serán despiertas de su estado comatoso por la llegada del día del Señor. Y vino el Señor, y que yo lo voy a presentar al Señor.
Hay un libro de John Piper que se llama, que tiene que ver, no desperdicia tu vida. Y lo hemos citado varias veces aquí, de aquella persona que cristianos se retiraron a vivir en Miami a recoger caracoles en la orilla de la playa. Se van a ir a la presencia de Dios con sus caracoles. Señor, mira lo que hizo yo en mi tiempo, recoger caracoles. ¿En qué glorifica eso a Dios? Y hay alguna promesa en este texto, dice el texto que Cristo nos alumbrará si despertamos. No vamos a despertar en oscuridad, vamos a despertar a la luz de Cristo. ¿Qué promesa tan consoladora es esta? Cualquiera que obedece el llamado a despertar va a ser alumbrado por Cristo. Amados hermanos, Dios no nos ha creado para que vivamos una vida a media, a mitad de camino entre la frustración y la plenitud. No, Dios nos ha llamado para vivir una vida plena en Él. No nos conformemos con las migajas que caen de la mesa a los perrillos. Estamos en la mesa con Cristo comiendo. El Señor nos invita a cenar con Él. Aceptemos invitación. Esta es la invitación a que seamos una habitación de Dios por medio de su Santo Espíritu. Pero no te quede como está, hermano. Antes yo llamaba a los hermanos, hermano, no te he visto, va a llegar a la iglesia esa cosa. Tengo que dejar que el Espíritu Santo obre en ti. De la única manera que tú puedes ser un templo del Espíritu Santo viviente, de la única manera que tú puedes ser un templo de Dios y de Cristo, es despertándote donde tú estás. Así podrás comprender cuán grande, ancho, alto y profundo es el amor de Dios. Lo cantamos muchas veces aquí, la profundidad del amor de Dios. No sé del amor de Cristo, pero no estamos viviendo. Y Cristo quiere habitar en plenitud en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que con su amor nos despierte. Nuestras vidas son valiosas a los ojos de Dios. No nos dejemos un sueño, llevémoslo a la luz de Cristo nuestras vidas. Despiértate tú que duerme y Cristo te alumbrará. Y nos alumbrará para llevar la sal y la luz a esta sociedad que está podrida. Pero despertémonos antes que sea demasiado tarde para recomponer lo que está definitivamente roto. Y nuestra iglesia necesita levantarse para hacer esa labor. ¿Cómo es la senda o cómo debe ser la senda de nosotros los creyentes? Mira lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 18. Así que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe que el sol se levanta en el este poco a poco y va creciendo y va creciendo? Así debe ser nuestra senda, hermano. El camino del creyente tiene que ser de luz en aumento, así como el amanecer comienza con un débil rayo de luz y va creciendo hasta el esplendor del mediodía. Debemos levantarnos, hermano, y comenzar como ese rayo de luz creciendo hacia el Señor. Sacudámonos del sopor. Para mí es tropezadero una persona que se levante después de las 9 de la mañana. No solamente en mi vida espiritual, sino hay gente que a las 10 de la mañana están roncando. Yo no lo entiendo. Bueno, pero hay una niña. Me enseñaron una niña, pero hay una niña. Y es bueno dejarla dormir, uno está un poco tranquilo. Pero hay hermanos que han despertado. Y están despertando. No dejemos solo a esos hermanos que se están levantando y despertando.
que se están esforzando, despertemos con ellos. Le hagamos el trabajo. Despertemos, hermanos. Nuestra oración esta mañana es que Dios despierte a mujeres y hombres que haga brillar esa luz de Cristo en esta iglesia. Ese es nuestro deseo, que la luz de Cristo brille en nuestra iglesia. Pero para eso tenemos que, hermanos, que despertar y hacer la cosa correcta como deben de ser. Tenemos un grupo de jóvenes. Huáscar y yo somos muy delicados para recibir miembros, personas de otras iglesias. Hay otras iglesias que los reciben, vengan todos, no tienen problema con eso y por eso son grandes. Se alimentan de la ceniza de las demás iglesias. Nosotros tenemos más o menos de 10 a 14 jóvenes, o 15 que quieren estar en nuestra iglesia, pero son miembros de otras iglesias. Y no se reciben así por así en nuestra iglesia. Y son jóvenes que están enamorados de esta iglesia, enamorados de su predicación. No es con ellos, hermano, es con nosotros que vamos a hacer la obra. Despertemos, hermano. Y se lo digo porque Dios me dijo a mí que despierte también. Despertemos. Y vayamos hacia adelante. Pero pastor, mire la iglesia cómo está. Sí, hermano. Ese no es el fin. El fin es seguir haciendo la obra de Dios con cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tus misericordias que hablan nuestros corazones. Ellas son nuevas cada mañana, Señor, y por eso estamos agradecidos de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que estas palabras de despertar sean como un gallo, Señor, cantando en las madrugadas a nuestros corazones para que despertemos y seamos bendecidos por ti. Ayúdanos como iglesia a seguir hacia adelante, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.